Inmediato con una información de último minuto, porque durante esta jornada y hace pocos minutos el exministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció que se va a querellar contra diputados de oposición. Lo que estamos viendo es parte del comunicado en la que señala la acusación constitucional presentada en contra de algunos ministros de la Corte Suprema, aquellas suscritos por diputados del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista y Democracia Cristiana, se me imputan falsamente delitos. Dice, incluso la política del resentimiento y la descalificación de los adversarios tiene un límite. Este extremo refleja un tipo de intencionalidad política que busca con encono y mañosamente involucrarme en el llamado caso Audios, contradiciendo incluso y sin ningún antecedente lo que expresa y públicamente ha dicho el Ministerio Público. Por ello, he decidido, dice, presentar las acciones judiciales que corresponden en contra de los diputados firmantes de esta acusación, fundadas en sus referencias infames e injuriosas. Termina este comunicado señalando que de esta manera institucional buscaré que los diputados, todos pertenecientes a los partidos de izquierda oficialistas, respondan por sus dichos ante los tribunales de justicia, que es ante quienes pueden defender su honra en una democracia las personas que son víctimas del abuso político. Eso es lo que señala y confirma de Andrés Chadwick, hablando precisamente de esta acusación constitucional que fue presentada, lo decíamos, en contra de algunos ministros de la Corte Suprema a raíz de esta situación que llamamos el caso Audios, donde se ha hablado de una serie de situaciones en las que el mismo exministro del Interior habría estado involucrado en una serie de gestiones que, claro, tienen que ver precisamente con situaciones que hablan de tráfico de influencias u otros eventuales delitos que tienen que ver también con el uso del poder que en ese caso habría tenido el exministro del Interior en esos tiempos. Hay que recordar, por ejemplo, lo que ocurre particularmente con esta situación que hace directa referencia a una de las aristas investigativas del caso Audios. Una de las tantas aristas investigativas que se han dado a raíz de esta situación, donde él ha declinado de alguna manera dar algún tipo de declaración a la prensa, más allá de algunos comunicados que se han dado y que lamentablemente no nos ha permitido ir mucho más allá de aquello, de poder conocer algún tipo de declaración por parte del exministro del Interior, entendiendo que tendría una participación que podríamos decir involucró también una serie de gestiones que tienen que ver principalmente, por ejemplo, con el Grupo Patio, en los que tiene que ver, por ejemplo, gestiones que se habrían realizado para la realización de algún festival de música, otras situaciones en las cuales también él habría estado involucrado y que forman parte directa de las acusaciones constitucionales que se han generado durante esta jornada y que era parte de lo que hemos comentado durante este día martes, y particularmente aquella que fue presentada por diputados del Partido Comunista, el Frente Amplio y también el Partido Socialista y por supuesto también la Democracia Cristiana, que tenía que ver también con acusaciones que se han realizado, por ejemplo, a los ministros Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus y también al ministro Muñoz, donde se hablaba también de una serie de situaciones que para aquellos diputados que están realizando este tipo de acusaciones representan hechos que son muy cuestionables y que por lo mismo también deberían ser investigados. Eso a la espera también de cómo va a terminar esta situación y si precisamente aquellas acusaciones constitucionales van a contar con el apoyo necesario para poder ser llevadas adelante, entendiendo también que este hecho ha generado una serie de reacciones por parte de, por ejemplo, quien es la bancada, podríamos decir, hermana de Chadwick. Hablamos de la UDI, RN, distintas colectividades de Chile Vamos, que recordemos, y particularmente la UDI, desde un principio han sido bastante claros en prestar apoyo al exministro del Interior. Sin embargo, conforme fueron pasando los días, algunos parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente presionaron e hicieron esta presión, obviamente, de manera pública para que el ministro, el exministro del Interior, se refiriera a todo este tipo de situaciones que lo están involucrando en una serie de irregularidades y que, claro, de alguna manera también ha significado ciertas tensiones entre las mismas bancadas de oposición, entendiendo que si bien
por una parte está todo lo que ocurre con la UDI y que, claro, de alguna manera ha sido prestar el apoyo constantemente al exministro del Interior. Por otra parte, hay ciertos personeros de la derecha, de oposición, que estaban realizando precisamente este llamado para que, de alguna manera, Andrés Chadwick realizara algún tipo de declaración que saliera de todo lo que estaba sucediendo o todo lo que él estaba realizando, que eran básicamente declaraciones por escrito. Hay que recordar que hay una serie de investigaciones que se están realizando también, que las está realizando por una parte la Fiscalía Metropolitana Oriente y que también lo involucran a él en una situación en que de alguna manera él aún no se ha mantenido como una persona investigada o que está dentro de una investigación, pero que sí ha sido nombrado en constantes ocasiones o en diferentes ocasiones a propósito de lo que ya decíamos, era una de las aristas del caso Audios. Eso es lo que ha señalado entonces en este comunicado, como lo decíamos, ha sido la tónica de Andrés Chadwick y ahí es donde él ha decidido presentar las acciones judiciales que corresponden en contra de los diputados firmantes de esta acusación, fundadas, lo decía, en sus referencias infamantes e injuriosas. Él señalaba, y lo repetimos, para aquellas personas que se están integrando en nuestra transmisión, de esta manera institucional va a buscar Andrés Chadwick que los diputados, todos pertenecientes a los partidos de izquierda oficialistas, respondan por sus dichos ante los tribunales de justicia, que es ante quienes también pueden defender su honra en una democracia, las personas que son víctimas del abuso político. Eso sin dejar de lado también, porque a raíz de toda esta situación del caso Audios, donde se han destapado diferentes gestiones en las que ha estado también involucrado el que podríamos decir es el protagonista de este caso Audios. Hablamos de Luis Hermosilla, que recordemos también se encuentra actualmente cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver, entre otras cosas. Y lo que hablábamos precisamente tenía que ver con las conversaciones entre Hermosilla y, por ejemplo, el fiscal de Aysén, donde el fiscal de Aysén, en este caso Carlos Palma, donde él señalaba que había ciertas gestiones que estaba realizando con Andrés Chadwick para así poder llevar adelante una candidatura exitosa de Palma para la Fiscalía Nacional, para la jefatura del Ministerio Público. Ahí es donde se destapan una serie de conversaciones de Luis Hermosilla con Palma, donde se habla directamente de Andrés Chadwick. Y hay que recordar también que dentro de toda esta serie de conversaciones que forman parte de este caso Audios, se ha conocido en clave cómo llamaba Luis Hermosilla a Andrés Chadwick, en este caso ACH, para referirse de alguna manera un poco más implícita al exministro del Interior y todas aquellas situaciones que de alguna manera lo mantienen al interior. No sé si como sujeto de interés todavía, o quizás sí, pero no de manera formal dentro de una investigación. Hay una serie de hechos que se están investigando dentro de las aristas de este caso Audios, donde él constantemente ha hablado precisamente de esta situación. Vamos al Congreso, si no me equivoco, vamos a escuchar al diputado Henry Leal, que está hablando precisamente a raíz de toda esta situación. No lo ha citado a declarar y no ha establecido ninguna responsabilidad, así que me parece que el llamado a atención a los parlamentarios a que actuemos con responsabilidad y no califiquemos como delitos, porque eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde a los tribunales de justicia. Aquí hay un aprovechamiento político porque un grupo de parlamentarios, a propósito de una acusación en contra del ministro de la Corte Suprema, establecen un capítulo especial para hablar del ex ministro Chadwick. Eso no corresponde, es un aprovechamiento porque él no se puede defender esa acusación, porque no está siendo acusado. Y por supuesto que hoy día va a tener que responder ante los tribunales de justicia. Ahí imaginamos que el diputado está a la espera de las preguntas. Claro, creo que ha finalizado su punto de prensa, que bueno, se enmarca de esta serie de reacciones que seguramente vamos a ir escuchando en los próximos minutos. Hay que hacer referencia también a este nivel oficialista que se ha generado precisamente a raíz de estos parlamentarios y que apunta, y aquí vamos a entrar un poco más en detalle, fuertemente al rol de Andrés Chadwick en las conversaciones del penalista, el abogado Luis Hermosilla, donde es señalado como una de las figuras políticas a las que él precisamente estaba acudiendo
para poder intervenir en distintos asuntos. Un escrito que además califica al exministro del Interior como el motor del tráfico de influencia. Eso es parte de lo que podríamos decir se enmarca dentro de este libelo acusatorio, donde se habla precisamente del exministro del Interior como una persona que influía de manera muy fuerte aquellas decisiones políticas. Tenemos al diputado Erika Edo de la Democracia Cristiana, pasemos a escuchar. Acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivancos y que también en el libelo se menciona la participación de él y la relación que tiene con Luis Hermosilla. Mire, responderle de manera muy directa, yo me alegro que el exministro Chadwick hoy día, en medio del mayor caso de crisis de corrupción en el Poder Judicial en los últimos 34 años, salga ante la opinión pública a buscar explicaciones, las mismas explicaciones que la propia opinión pública está esperando del exministro por el rol que él jugó o ha jugado, y que aclare esa situación en su relación con Luis Hermosilla, que hoy día, ¿no es cierto?, es un eje central en esta investigación del caso Audio. Yo espero que el ministro Chadwick, junto con anunciar estas querellas, que está dentro de su legítimo derecho a hacerlo, sea capaz también de explicarle a la opinión pública en el país cuál fue el rol que él ha jugado con Luis Hermosilla en toda esta situación. Escuchamos ahora al diputado Tomás de Rementería referirse también a la querella anunciada. Como abogado quería señalar algo muy breve, y se nota el nivel que tenía Chadwick como abogado cuando se dedicaba a los negocios con Hermosilla, que en derecho no sabían. Una acusación constitucional es un acto parlamentario que se da cuenta en la sala. Lo que ahí se señala es parte de la inviolabilidad que tiene todo parlamentario a sus dichos que señale tanto de manera oral como por escrita en la sala. El señor Chadwick, si bien quiere esconder su responsabilidad en actos, si bien quiere esconder su relación con el señor Hermosilla, demuestra nuevamente que de derecho no sabía, sabe de lobby, sabe de hacer gestiones, de hacer conversaciones de pasillo, pero de derecho no sabe porque su querella es inadmisible, porque una acusación constitucional es un acto que está exento de responsabilidad por la inviolabilidad que tenemos los parlamentarios en el ejercicio de nuestras funciones. ¿Por qué cree que el exministro reacciona de esta forma? Se le ha emplazado en distintas ocasiones a hacer un análisis, a tomar la responsabilidad política, en este caso por su relación con Hermosilla. Como bien ha dicho el diputado Manucheri, una persona con esa carrera política que de acusaciones constitucionales sabe el señor Chadwick. Fue condenado en una y fue defendido por el señor Hermosilla. Y recordemos unos informes en derecho que los pagó el señor Sauer. Entonces, cuando vemos eso, una carrera política, él en vez de esconderse detrás de querellas inadmisibles, debería sentarse y decir cuál es su participación real, cuál es su relación con el señor Sauer, cuál es la relación con el Grupo Patio, cuál es la relación con el señor Hermosilla, cuál es la relación con la señora Vivanco, en vez de esconderse tras querellas inadmisibles. Hubo una sesión especial por este tema, hubo un acuerdo de comité hace algunas semanas en donde finalmente no se permitió que se citara al exministro Andrés Chadwick. ¿Cree que debiera generarse una instancia nueva en la Cámara para que él venga a hablar al respecto? Bueno, eso es un aspecto reglamentario. Yo espero que el señor Chadwick tenga, digamos, la virtud cívica de dar la cara y hablar a toda la ciudadanía, porque él fue ministro del Interior de un gobierno mientras hacía gestiones para el señor Hermosilla. Entonces, hoy venía recién saliendo de eso y hacía gestiones a través de los contactos que tenía de ese gobierno. Creo que debería tener ahí algún grado de responsabilidad de señalar lo que hizo, aclarar. Si él cree que no hay ni una responsabilidad de ningún tipo, él podrá hacerlo. En algún momento probablemente lo va a citar la Fiscalía para que declare. Él tiene todas las instancias para hacerlo, pero no esconderse tras querella. Seamos un poco más claros, yo creo que ahí el señor Hermosilla. Y también decirle que su socio, el señor Chadwick, decirle que su socio Hermosilla no está disponible para patrocinar su querella inadmisible. Desde acá le queremos decir al señor Chadwick que no nos intimida. Señor Chadwick, antes que estas amenazas que no nos van a hacer retroceder, usted debería venir y dar la cara, hablar con la prensa, contar cuál era su relación con los Sauer, qué pasó con el dinero con el cual financiaron su acusación constitucional, qué hacía usted con la información, señor Chadwick, que le entregaba el señor Hermosilla proveniente de la Policía de Investigaciones, que le costó la salida al director de la Policía de Investigaciones. ¿Qué hacía usted
haciendo influencia a favor del Grupo Patio. ¿Recibió alguna remuneración por eso? ¿Qué recibió a cambio el financiamiento del Festival de la Cumbia que tuvo su hijo? ¿Qué pasó con las gestiones que usted hacía en la CMF? ¿Cuáles eran las conversaciones que usted tenía con los señores Sauer cuando iban a su oficina? ¿Cuáles eran los acuerdos que usted tenía con los señores Jalaf cuando le prestaban su avión privado? ¿Por qué usted figura como el ministro de Fe, señor Chadwick, en el negocio del Grupo Patio que se está investigando en el Ministerio de Vivienda? Son cuestionamientos, señor Chadwick, que usted no ha contestado. Antes de sus amenazas, usted debería venir acá, pararse frente a la prensa y dar la cara ante el país y responder por estas interrogantes. Las palabras del diputado Daniel Manucheri. Recordemos, él preside la comisión o presidía la comisión investigadora del caso Audios y que, claro, habla de una serie de situaciones en las que ha sido nombrado precisamente Andrés Chadwick. Hacía, por ejemplo, también relación a lo que era su gestión o en este caso sus presuntos nexos con la Comisión para el Mercado Financiero. Esto haciendo también referencia a otra de las aristas donde se hablaba de una intervención del exministro del Interior a favor de la corredora de bolsa STF Capital. Recordemos esta empresa que está vinculada a los hermanos Daniel y Ariel Sauer y que por lo demás eran representados por los abogados Luis Hermosilla y también Leonarda Villalobos. Ahí es donde él habría mantenido una conversación con uno de los comisionados, particularmente Augusto Iglesias, para poder preguntarle respecto a si el pago de cierto monto de dinero permitiría evitar la suspensión de STF Capital y que esta empresa pudiera seguir operando como corredora de bolsa. Hay que recordar también que por otro lado la misma abogada Leonarda Villalobos había realizado también una acción bastante similar con una comisionada de la Comisión del Mercado Financiero y ahí es donde la comisionada señala que tenía que seguir los conductos regulares, algo que es bien parecido a lo que sucedió con el exministro del Interior Andrés Chadwick luego de esta serie de situaciones que lo mantenían como un principal nexo. Y acá es donde podríamos decir se van configurando y se van armando todas las piezas de este libelo acusatorio, entendiendo y repitiendo también acá, porque esta frase es bien importante y va dentro de esta misma carta acusatoria. Aquí el exministro es señalado o calificado como un motor de tráfico de influencias. Aquí están apuntando fuertemente al rol que él mismo tenía en las conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, donde es señalado como una de aquellas figuras políticas a las que él, Hermosilla, acudía constantemente para interferir o intervenir en distintos asuntos. Parte de lo que señalaba el diputado Manucheri tenía que ver precisamente con esta situación que lo involucra a él en conversaciones con comisionados del CMF y donde se habría generado esta situación en la cual él habría querido intervenir a favor de esta empresa STF Capital. Ahí es donde, en detalle, él había manifestado a Augusto Iglesias, este comisionado del CMF, sobre la disposición que tenía la corredora para aportar los recursos para cumplir con los requerimientos obligatorios. Hay que señalar también, y esto es bien importante, dentro de esta lista, porque en ese tiempo, si mal no recuerdo, dentro del año 2023, exactamente, en abril de 2023, la corredora estaba precisamente bajo la lupa del CMF por no cumplir con normativas financieras. Este era un proceso de supervisión, por decir así, a STF Capital. Y ahí, en ese contexto, es donde se da esta conversación, donde él habría intentado entonces generar esta gestión a favor de STF Capital. Eso por un lado es parte de este libelo acusatorio y esta otra situación que ya estábamos comentando antes. El hecho donde se da esta conversación entre el fiscal de Aysén, Carlos Palma, y Luis Hermosilla, quien hablaba precisamente de Andrés Chadwick como una persona que eventualmente podría ayudarlo bastante en su carrera a lo que era la jefatura del Ministerio Público, una situación que finalmente no termina resultando. Parte entonces de la información de último minuto posterior a este comunicado que es emitido por el exministro del Interior Andrés Chadwick, que, como dice nuestro generador de caracteres, va a presentar una querella por difamación contra todos aquellos diputados que forman parte de esta acusación constitucional donde él sale nombrado precisamente a raíz del caso Audios. Nosotros nos vamos a mantener, por supuesto, muy atentos a todo lo que está ocurriendo en este ámbito, por cierto, lo que está ocurriendo en el Congreso en Valparaíso con más reacciones políticas. Por mientras, vamos a una breve pausa comercial y ya seguimos con más de 13 Digital PM.